Saludamos a Eddie Zunino, quien es director de la revista Noticias, columnista de Animales Sueltos. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo te va? Buen día. Dani, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, acá, amaneciendo, Mm. tarde, pero seguro. No, por supuesto, que es lo más importante. Ahora, ¿cómo te agarra este fin de año? ¿Cómo lo ves? Con muchísimo trabajo, felizmente, y con el físico alerta a ver si lo resisto. Eh, bueno, evaluando, pensando en el año que viene, ya como todo el mundo. Mm, Todavía sin poder pensar mi descanso de verano, pero mm, quiero escribir una novela, Dani. ujú. ¿Y ya la estás terminando? No, estoy por un poco más de la mitad. Ah, bueno. Porque, La última vez que nos vimos habíamos conversado de eso. claro, por eso te preguntaba, y vos me decías que para fin de año tenías proyectados más o menos ya estar en la etapa final, por eso. Sí, mi idea era esa, pero bueno, se sumaron tantas cosas y la verdad Mm, que el espacio para la escritura merece tiempos largos y cuando uno no los tiene, mm. lamentablemente lo que tiene que postergar es eso. ¿No te dio Y por ahí que tiempo? lo que uno posterga es lo que uno quisiera darle prioridad. Tal cual. ¿No te dio tiempo el gobierno de Macri? ¿Cómo? ¿No te dio el tiempo necesario el gobierno de Macri? El gobierno de Macri y el trabajo en general. Creo que no ha sido muy complicado cubrir el gobierno de Macri, porque Mm, no han pasado demasiadas cosas. Eh, Sobre todo no han pasado demasiadas cosas o casi ninguna de las que se prometieron en la campaña electoral. mm. ¿Sabes que recién le, Eh, me- sabes que ¿Cómo? recién le preguntaba a Roberto Bachman Sí. si en realidad a un año del gobierno de Macri Mm. no tenemos que replantearnos que la gente votó a Macri o votó para que no siga el kirchnerismo? Pues yo no sé ninguna de las dos cosas, Dani, porque no conozco a toda la gente, Ujú, yo lo que puedo tener es mi propia sensación. Yo creo que 12 años y medio de cualquier proyecto político, cualquier proceso político es demasiado. Y se necesita a esa altura del partido un cambio. Ahora vos fíjate que el cambio que se votó, si nosotros midiéramos a la Argentina como un solo cuerpo, no fue un cambio absoluto. O sea, acá hubo un triunfo de un sector político en las parlamentarias por estrecho margen, 3 puntos, y hubo un triunfo en balotaje por la otra fuerza por 1,5 puntos, ujú, concedámosle 2. Entonces me parece que no se votó ni un cambio abrupto, ni se votó un fracaso absoluto de lo anterior. Me parece que lo que se votó fue continuidad, fue bajar un cambio en el sentido de una confrontación que oculta la necesidad de esas continuidades y de ir enhebrando un proyecto político. Vamos a cumplir 33 de democracia, dijo, o sea, ujú. tendríamos que tener un plan. Claro, pero eso es lo que no tenemos, parece. Es lo que no tenemos y es lo que en general no se somete a discusión. Vos te cuenta cómo terminamos un año en el que se vivió ponderando la calidad de diálogo adquirida en el Congreso y 2 discrepancias hicieron volar eso por el aire. Ujú, Una reforma política que tenía en el centro un mecanismo de votación, o sea, cambiar un poco el mecanismo de votación por algo no probado en el mundo como más efectivo, y el impuesto a las ganancias, o sea, cómo recauda el Estado. mm, Eh, entonces, yo creo que tenemos capacidades muy débiles de consensuar y mm, tendemos a someter a la discusión las herramientas, los mecanismos. Y de los mecanismos hacemos ideologías, como si un martillo o una pala pudieran constituir una ideología. No, un martillo sirve para clavar, una pala sirve para mm, hacer pozos, y a veces lo que hace falta es clavar, aunque sea de derecha, de izquierda, de centro, de mm, Boca o de River, y a veces lo que falta es hacer pozos. mm, Entonces me parece que acá hemos entrado en una dinámica de un estilo de política, no como inventores de eso, porque está sucediendo a nivel mundial, donde se generan las tensiones para generar acuerdos en quién gobierna, y nunca terminamos de discutir para qué. mm.
Lo de ganancias esta semana y esa férrea reacción por parte del gobierno, cómo han salido después de la aprobación en diputados, ¿crees que es una reacción o una sobreactuación del gobierno? Política. O sea, yo creo que es política la conformación de esa mayoría, entre comillas, peronista que arrastra al resto, y es política la reacción del gobierno. O sea, un Macri que se muestra en un rincón solo, diciéndole a la población por televisión, ven, ahí están al final, todos unidos, entre paréntesis, sin decirlo, detrás de Cristina, ¿sí? Y acá yo queriendo hacer las cosas y no me dejan. Esa es la fundación del discurso de la campaña electoral del año que viene, Claro. por parte del presidente. Y no creo que, desde el punto de vista técnico, marketinero, discursivo, esté necesariamente mal. No, él políticamente necesita construirse una mayoría. Y se ha constituido como dirigente político, se ha inventado a sí mismo y se ha dejado de inventar en la confrontación con el kirchnerismo. Entonces eso no está necesariamente mal. Sí, Que para que no esté necesariamente mal tiene que arrancar la economía, porque si no esa virtual mayoría del peronismo opositor lo va a poner en un problemón bárbaro. Políticamente, sí, pero políticamente lo mejor para Macri es tenerla de opositora a Cristina, digo, que el líder de la oposición sea Cristina. Y han sido funcionales a los dos. O sea, los dos han sido funcionales uno al otro en la construcción de un nuevo bipartidismo en la Argentina, que no tiene desarrollo todavía, pero sí tiene referencias. Vos te cuenta que lo que se está planteando es más o menos así. Massa se va a lanzar en la provincia de Buenos Aires solo si se lanza Cristina. Macri discute con Cristina. Y Cristina recorre los tribunales. Y eso le lleva a cámaras para evaluar lo que está haciendo cada uno. Y terminan dándole los otros a Cristina la centralidad de la política argentina. Después aparecen encuestas donde las menos vinculadas al pasado le están dando un 30-35% a Cristina en la provincia de Buenos Aires, y el ultrakirchnerismo ayer hacía circular una encuesta que le daba casi el 50%. O sea, tiendo a creer que me parece una exageración, pero bueno, uno no sabe lo que piensa toda la gente, si a veces no sabe lo que piensa uno. Me hablaste de Cristina, me hablaste del rol de Massa, me hablaste de Macri. ¿Y el radicalismo desapareció? Y el radicalismo una vez más se deja arrastrar, se diluye detrás de un nuevo liderazgo que todavía no se termina de definir. Y hay una discusión bárbara dentro del radicalismo, porque yo el otro día lo veía a Ricardo Alfonsín, o sea, un poco planteando de cómo puede ser que acá no nos consulten y cómo puede ser que no nos enojemos de que no nos consulten. La verdad que si hay una extensión territorial de Cambiemos, eso se lo deben al radicalismo, porque es el que la tenía. Ojo, las experiencias de gobierno del radicalismo han sido nefastas, mucho más la última que la anterior, que fue fundacional y que a la larga le reivindicamos un montón de cosas desde el punto de vista de las instituciones, del juicio a los militares. Pero bueno, seguimos sin convencernos de que debería haber un modelo productivo, un modelo exportador, un modelo que cambie un poquito, que nos dé certezas, ¿no? Que nos dé certezas a futuro, que nos dé certezas de que a veces hay que cerrar un poco la canilla, otras veces hay que abrirla más, a veces hay que darle más protagonismo al Estado, a veces hay que darle menos. Pero bueno, yo insisto en eso, insisto en que seguimos entretenidos, y después de vernos tanto las caras, eso ya quedó clarísimo y aburre.
Seguimos entretenidos en discutir las herramientas y no las políticas. La gran sorpresa para mí a la distancia es María Eugenia Vidal. ¿Será por desconocimiento de lo que está haciendo realmente o de lo que es la figura de María Eugenia Vidal? ¿Cómo la ves vos? Mira, yo creo que fue una gran sorpresa, una gran figura por contraste. El peronismo en las elecciones para la provincia de Buenos Aires eligió lo peor que tenía desde el punto de vista de la imagen. No sabemos de la gestión, porque no llegó, pero bueno, sospechamos que iba a ser un poco más de lo mismo para uno u otro lado. En una política básicamente televisada, María Eugenia surge como una contraimagen de Aníbal Fernández, ¿no? Como una contraimagen muy fuerte. Yo la veo, viste, yo muchas veces miro la política como quien mira teatro, ¿no? Porque tiene tanta teatralidad la política que me obligan a ser crítico de teatro más que analista política. Se mira tanto la imagen, se mira tanto el conocimiento, la popularidad, el marketing, el discurso, el relato, etcétera. La ropa que uno se pone, cómo se peina, etcétera, que le obligan a uno a analizar las cosas así. Desde ese punto de vista yo veo un personaje muy fuerte, personaje muy teatral, muy dramático, muy calmo, que ha ido planteando disputas con poderes muy fuertes, tradicionales de la provincia de Buenos Aires, ciertos caudillismos, la policía. La novedad de que la provincia estaba quebrada, la provincia de Buenos Aires está quebrada hace un montón, y tienen razón los que dicen que si hace tanto tiempo que está quebrada, el peronismo habrá tenido muchísima responsabilidad, porque de 33 años la gobernó 28. Claro, desde el 87, desde Armendáriz. Claro. Pero sí, me parece un personaje políticamente novedoso, de una construcción imprevisible, pero sí, es la figura sorpresiva para ella misma, ¿no? Porque ella no pensaba que ganaba. Sí, a mí lo que más me sorprendió fue Ella se asustó cuando ganó. ¿Ah, sí? Sí, pero eso es información, ¿no? O sea, no te diría que ataque de pánico, pero dijo que pasó acá, que esto no estaba en los planes. No estaban los Y planes. tuvo que prepararse para gobernar ni más ni menos de la provincia de Buenos Aires. Sí, a mí lo que me sorprendió fue la lucha de estructuras que hizo. Primero, bueno, la sorpresa me parece que el tema del sistema educativo, por lo menos lograr un consenso que se puede llegar a pensar que tiene que ver con una suerte de coyuntura. Está bien, sistema educativo que tuvo tantos problemas en la provincia de Buenos Aires. Y lo otro, lo que me llamó poderosamente la atención y que me pareció altamente positivo, fue el replanteo que hizo del sistema, no solamente policial, sino del sistema carcelario. Una discusión que en la Argentina siempre se dijo de muchas cosas, habló de muchas cosas, pero en realidad no en términos tan profundos como lo planteó María Eugenia Vidal. Sí, es parte de un... No sé, me parece bien. Creo que estuvieron bien en plantearse ese tema. Plantearse ese tema obligados por las circunstancias. Sí. ¿No? Obligados por los mensajes que se dieron. Obligados por los dientes que les mostraron. Porque no te olvides que María Eugenia Vidal asumió y no tenía un mes en el cargo cuando estaban los hermanos Lanata y sus socios Gilachi prófugos, claro, liberados de una manera casi de película de Carlito Balá, por el servicio penitenciario. Me parece que acá hay poderes permanentes en el Estado en general, en las provincias en general, pero en la provincia de Buenos Aires, con un nivel de concentración de población y de conflictividad y de complejidad superior al de cualquier otro estado. No por riqueza, pobreza o centralidad, es más complejo que la capital federal y es más complejo que Corrientes. Pero no, eso me pareció bien. El tema es la durabilidad de lo que vemos como solución, ¿no? Porque el gran problema en esas fuerzas ha sido que las purgas no resolvieron nada. Hubo muchas purgas, o sea, hubo muchas jefaturas de muchas fuerzas de seguridad descabezadas, y un día dijimos que eran las mejores del mundo y al día siguiente les cortamos la cabeza.
y el problema se agravó. O sea, porque si 30 años después tenés el mismo problema, es que el problema es más grave. Yo lo planteaba en relación, el 25 de enero se van a estar cumpliendo 20 años del asesinato de José Luis Cabezas. A José Luis Cabezas lo asesinó una banda de delincuentes contratada por policías de una comisaría que funcionaba como un mercado de inseguridad. O sea, policías que estaban pidiendo financiamiento a un empresario, Yadrán, para un sistema de alarmas para las casas de Pinamar, que ellos mismos iban a robar con los delincuentes que contrataban. Y esa mano de obra es la que mató a José Luis Cabezas. Entonces, estamos hablando de una policía, de policías que no combatían el delito, sino que lo gerenciaban. Uh-huh. Y yo creo que seguimos hablando de lo mismo. En la era del supernarcotráfico. O sea, me parece que eso, lo mismo, tendido en el tiempo, es mucho peor. Hace un par de semanas en la revista Noticias salió un informe sobre Héctor Mañeto. ¿Crees que Clarín ganó la pelea con el kirchnerismo? Y el que dura más gana. El kirchnerismo en algún momento iba a terminar su gestión y su mandato. Y Clarín lo que tenía que ver era cómo llegaba estructuralmente como empresa. Una pelea desigual, en muchos casos mentirosa. En muchos casos ganaron los dos. Porque Cristina se va mejor de lo que se fue Menem en su momento. Hablo de las encuestas, ¿no? En términos judiciales se fue casi igual que Menem. Nosotros, cuando Menem se fue, en el año, él se fue en el 99, él cae preso en junio de 2001. Eso sería comparable a que Cristina caiga presa en junio del año que viene. La mitad de la campaña electoral de medio término. Vamos a ver si los jueces repiten la historia o son al menos un poco vivos para demostrar que hacen más política que justicia. Pero Clarín, yo creo que sí, ganó, o sea, tuvo concesiones. Clarín apenas asumió el gobierno. O sea, prácticamente se suspendió la aplicación de la ley de medios por decreto. Por decreto se cambió la autoridad que controla la aplicación de la ley. Clarín pudo acceder a la telefonía, que era uno de los negocios que buscaba. Y Mañeto está chocho de la vida, como un general que ha ganado la guerra, dejando jirones de su propio físico. Pero eso es lo que demostró en esa etapa de noticias, que en realidad es un libro. El anticipo de un libro que acaba de salir es una larga entrevista de Marcos Novaro, el politólogo, el intelectual argentino, bastante vinculado a Clarín, columnista del diario. Y también del canal. Pero una entrevista muy extensa, y la verdad que las posiciones oficiales tienen valor también, porque se sabe primero lo que opina, o lo que quiere opinar quien opina, que es en este caso Héctor Mañeto, pero también las sensaciones de cómo está viviendo el momento, ¿no? Él lo está viviendo como un ganador. Claro. Y como un ganador ante todos, no solamente ante el kirchnerismo, ante la nación y el perfil también. Ante la política, principalmente. Ante todos. Sí, ante todos. Me acordaba de un detalle que no sé si tiene que ver o no, pero Corrientes se había anunciado, el macrismo anunció que después de muchos años, de más de una década, se vuelve a construir un puerto en la zona de Itaibaté, aquí en Corrientes, en el norte. No sé por qué me acordaba. ¿Sabes qué empresa tiene la mayor cantidad de terrenos cerca? No digo del puerto, sino de extensión de campo, de arroz en particular y ganado para movilizarlo a través del puerto. Aranda. Ah, qué casualidad. ¿Vos sabés que sí? Bueno, qué sé yo, no sé, pero vos decís que está hecho a medida, yo no sé. Son más de 30.000 hectáreas que tiene ahí cerquita para sacar la producción de arroz. Casualidad. 30.000 hectáreas de arroz producen mucho arroz, ¿no? No sé de producción arrocera. No, yo tampoco. ¿Estás ahí cerca? No, yo tampoco. Pero sí, debe ser. No sé, casualidad nada más del destino. Te mando un abrazo y te agradezco mucho toda la ayuda y el acompañamiento de este año y seguramente el año que viene estaremos más cerca todavía.
Bueno, nos hemos hecho amigos, eso es lo bueno. Sí, sí, sí. La verdad, un gusto poder conocerte Es acá con uno de Eugenia, las con partes todos. positivas del balance del año. Sí, 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 con Eugenia también en especial te mandamos un abrazo, un saludo cordial como siempre y agradecerte tus minutos y tu dedicación a nosotros. Por favor. Un abrazo, gracias Eddie. Un abrazo enorme, un muy buen año. O por Igualmente. ahí hablamos antes, qué sé yo. Como Chao. quieras. Un abrazo, chao.